Y el pasaje para el día de hoy lo tenemos en San Lucas, capítulo 14, los versículos del 15 al 24. Ese es nuestro pasaje central, pero vamos a iniciar el día de hoy con el pasaje del Nuevo Testamento, que fue la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 3, los versículos del 13 al 18. Si recordarán ustedes, el domingo pasado veíamos aquel principio que he repetido yo muchas veces, que en el pensamiento hebraico fe significa acción, ¿verdad? Fe significa acción. Veíamos, y lo hemos ya discutido varias veces, en muchos pasajes de la palabra y con prácticamente todos los santos del Nuevo y el Antiguo Testamento, nuestro Dios los animaba y a su vez los enviaba para que cumplieran su propósito. Recordarán ustedes, veíamos el caso de Josué, y dice: mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Y luego le dice: sé valiente. Platicábamos, ten fe y pon esa fe en acción. El domingo pasado veíamos esto, hermanos, ¿verdad? Que no, decía el apóstol Santiago, no hay que quedarnos simplemente con la fe, porque la fe sin obras, dice, es muerta. Y no hay propósito en la fe si no hay obras, si no hay resultado natural de esa fe. Y el día de hoy, hermanos, el apóstol San Juan nos dirige a este pensamiento. ¿Qué pasa cuando no hay acción en esta fe? Cuando no hay acción, cuando no actuamos. Y vemos aquí en el versículo 13 de San Juan 1:3, dice: nosotros, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense bien, el apóstol San Juan aquí, al igual como lo hace en su evangelio, está relacionando que la fe con su resultado natural. Dice el Señor: mi palabra la envío y no regresará a mí vacía. Quiere decir que el Señor y su palabra, algo sucede cuando su palabra obra, algo sucede cuando su palabra funciona. Dice: nosotros sabemos, o sea, esta es la prueba, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El más claro ejemplo, hermanos, de este principio de fe significa acción, que lo podríamos traducir como amor significa acción, es la vida misma de nuestro Señor Jesús, ¿no? La palabra de Dios dice en varias partes: Dios es amor. Dios nos ama, Dios dice te amo, ¿verdad? Dice el Señor: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, cuando se refiere al Señor Jesús y también se refiere a nosotros. Sin embargo, algo muy importante de la palabra es que no se queda ahí nada más. En el original, la palabra que San Juan también menciona dice: porque de esta manera amó Dios al mundo. Y después explica. El griego dice: porque esta fue la manera en la que Dios amó al mundo. ¿Qué? ¿Ya está el amor? ¿Cómo se manifestó ese amor? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros en español, yo estoy estudiando el griego en inglés y es muy triste porque es muy corto, muy simple el inglés. En español tenemos este tiempo que es el compuesto.
el presente compuesto, y en este caso es el pasado compuesto, que ha dado. Este tiempo en el griego y en el español significa algo, una acción que inició en el pasado, que sucedió en el pasado y se completó en el pasado, pero sus efectos continúan en el presente. En mi libro de griego se ve eso con una profundidad muy grande, una profundidad teológica. No es la lengua tal cual. Es lo que Dios decidió utilizar para entregarnos su palabra. Así es la lengua, no es gran misterio. Ha dado. Es diferente ha dado a Dios, ¿no? Yo como maestro de español, esa es una diferencia clara. Dio. Simplemente lo dio en el pasado y ahí quedó, punto. No, pero quiere decir que esta acción que realizó el Padre cuando dio a su Hijo continúa teniendo efecto en mi presente, ¿verdad? En mi presente ha dado a su Hijo, y dice, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y entonces eso ya es el amor, eso ya es la fe, eso ya es lo que nosotros, por lo que nosotros somos salvos. ¿Qué dice? En que Él puso su vida por nosotros. Esa es la fe, ¿no? Que creemos. Pero ahora San Juan enfatiza el resultado necesario, que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Causa, efecto. ¿Se fijan, hermanos, cómo San Juan no habla de efecto-causa? Ustedes recordarán ese principio. A toda acción corresponde una reacción. Leyes de la física. Algo similar. Toda causa produce un efecto. No es al revés. No, San Juan no está diciendo, ama a tu hermano y de esta manera Dios te va a amar. ¿Verdad que no está diciendo eso San Juan? No. San Juan está diciendo, porque Dios te ama, eres capaz de amar a tu hermano. ¿Por qué me estoy refiriendo a San Juan en este caso? ¿Por qué nuestro leccionario lo pone? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué dice? Sino de hecho y en verdad. ¿Por qué está refiriendo? ¿Por qué el leccionario pone a San Juan con el hecho que acabamos de ver? Estamos viendo aquí el efecto, o sea, el principio. La fe requiere resultado. La fe produce algo. Dice el Señor Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjense, que en mí no lleva fruto, pues ¿para qué sirve? Es cortado y es echado fuera. Ahora fíjense bien, hermanos, el principio aquí no es nada más que no sirve, y como no me sirve, esté hecho fuera. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, fíjense bien, vamos a analizar una planta. ¿Por qué una rama se seca? ¿Por qué aquí el pámpano, o sea, la ranita de la vid se seca? ¿Por qué se seca? No se seca porque no da fruto, ¿verdad? Hay algo diferente. Vean ustedes una rama de rosa. La ramita de la rosa, cuando no da rosas, se seca, ¿verdad? ¿Y por qué se seca? ¿Porque no da rosas o no da rosas porque está seca? Es natural, ¿verdad? ¿Por qué una ramita de una vid no da uvas? ¿Se seca porque no da uvas o no da uvas porque está seca? A esto se refiere el Señor. Dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, es cortada. ¿Por qué? Porque está muerta, porque no hay en ella vida. ¿Se fijan bien cómo es claro esto? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque si no hay hecho y no hay verdad, no hay entonces ¿qué? Del fundamento. Lo que mueve ese hecho y esa verdad.
Y eso, hermanos, es lo que nos referimos en el Evangelio del día de hoy. Dice San Lucas 14, el Señor Jesús está hablando una parábola. Aquí hay algo importante, hermanos. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Se acuerdan que les he dicho que hemos visto varias veces que ustedes no están aquí? Nosotros no estamos aquí porque lo decidimos, ¿verdad? Ni porque quisimos, sino porque Dios en su misericordia nos trajo aquí. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hermanos, vamos a llevarlo esto al ámbito de nuestra fe. ¿No es eso lo que el Señor hace? Primera cosa que hizo el hombre, una gran cena. Preparó un banquete, ¿verdad? Y si ustedes ven en el versículo 15, estamos hablando de que el Señor Jesús está hablando una parábola acerca del reino de Dios. Hay algo ya. Ya hay un banquete preparado. ¿Cuál es el banquete de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es esa mesa, ese banquete del que participamos cada mes? La Santa Cena, la comunión. Y el Señor ya preparó la mesa, fue preparada cuando Dios dio a su Hijo. Pero no nada más se queda ahí, ¿verdad? No nada más lo hizo y ya. ¿Cuál fue lo importante? ¿Por cuál es el propósito de los apóstoles enviados? El predicar esa cena que fue preparada. Y convidó a muchos, dice el Evangelio. Nosotros somos convidados, ¿a poco no? ¿Quién es un convidado? ¿El que preparó? ¿El que preparó es convidado? No. Alguien que no participó en nada, fíjense bien, no ayudó en nada, sino que simplemente lo invitaron. ¿Nos queda claro, verdad? Yo les pregunto, a ver, cuando ustedes hacen de comer, digamos, la hermana le dice a la hija, ven, te invito a comer. ¿Así lo hacemos? O la mamá cuando acaba de preparar su comida ya dice, vengan, los invito a comer. No, ¿verdad que no? Porque es la misma casa, todos participamos de lo mismo. Pero cuando invito a alguien, un amigo, alguien diferente, que no tiene nada que ver conmigo, se convierte entonces en un invitado. Que todo yo lo puse para invitarlo. ¿A poco eso no es lo que hizo el Señor? Él preparó todo de antemano, como dice la palabra, y luego simplemente nos invitó. Somos invitados que no participamos en nada. Y luego dice, y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya todo está preparado. Pero luego, ¿qué pasa, hermanos? Fíjense bien. Dice que a la hora todos comenzaron a excusarse. Y fíjense bien qué excusas pusieron. Número 1, negocios. Número 2, trabajo. Número 3, familia. Me estoy acordando ahorita que es algo similar a lo que preparé el año pasado. ¿Se fijan? Negocio, trabajo, familia. No, hermanos, mucha gente se espanta por la imagen de la Virgen de Guadalupe, se espanta por las estatuas, se espanta por, no sé. No, esos no son ídolos. Esas son pobres estatuitas. Estos son los ídolos de la iglesia cristiana. Estos son Baal. Estos son Acera. Estos son los dioses contra los que el Señor dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Estos son los ídolos contra los que Dios dice, no hay bien fuera de mí. Estos son los ídolos. Y fíjense bien, hermanos, esto lo vamos a ver más adelante en la escuela dominicana, en la doctrina de la palabra. La palabra de Dios es todopoderosa, ¿verdad? ¿Cómo vemos su poder? Pues simplemente porque puede obrar fe. ¿A poco eso no es algo maravilloso? Obrar fe, producir fe en nosotros. Eso es un poder incalculable. La palabra de Dios es omnipotente porque es la palabra del Dios omnipotente. Pero hay una cosa muy chistosa en esto, hermanos. La palabra de Dios es omnipotente, pero es resistible. Fíjense bien la palabra que usé, no irresistible. La palabra de Dios es resistible. ¿Qué quiere decir esto? Que la podemos resistir. ¿Se fija? Dos ideas principales. Dios no forza a nadie. Primer punto. ¿Y de qué estamos hablando? De una invitación. No es a la fuerza, es una invitación. Pero nosotros, con la ayuda de nuestros dioses, ¿qué es lo que hacemos ante la invitación de la palabra de Dios a venir a la cena? Yo, con esa libertad que Dios me dio, mal ejercida ahora por el pecado, ¿qué hago? Resisto la invitación de Dios. Fíjense, hermanos, aquí el problema no es la yunta de la que habla la parábola. Aquí el problema no es la esposa, ¿sí? De la boda. Aquí el Señor no dice, es que mi esposa me está hablando. No, el problema del pueblo de Israel no eran los dioses. Los dioses estaban ahí. El problema del pueblo de Israel era el individuo. El problema de este hombre no era que, ay, me salió un negocio. El problema era ese hombre. El problema de aquí no era la esposa, era el hombre. Nuestro problema no son los ídolos, somos nosotros. Ahí está el punto. ¿Qué Dios puede en contra de nuestro Dios? Dice la palabra, Dios grande sobre todos los dioses. Y Dios lo probó en Egipto. ¿Qué le levantaron las estatuas? No, Satanás, no le echen la culpa a Satanás, es que Satanás me tienta, es que Satanás es muy poderoso. No, Satanás es nada en contra de Dios. El problema somos nosotros. El problema es usted, que pone primero, ¿qué? Negocio, trabajo y ¿qué? La familia. Y ahí englobo todos. Todos nuestros ídolos ahí están metiditos todos. Ese fue el pecado de Israel. Cuando Jesús les hablaba, es que ustedes son esclavos del pecado, es que ustedes no conocen al Padre, esto y lo otro. Ellos que sacaban, ¿cuál era el ídolo de Israel? No era Dios, ni siquiera el arca o algo así. ¿Cuál era el ídolo de Israel? Su familia. ¿Qué le respondían los judíos cuando Jesús les dijo que eran esclavos? Nosotros no somos esclavos. ¿Por qué no somos esclavos? Porque somos hijos ¿de quién? De nuestro padre Abraham. ¿Cómo voy a ser esclavo yo si soy el pueblo de Israel? Cuando Jesús les decía, es que ustedes no conocen al Padre. ¿Cómo no vamos a conocer al Padre si Él guió a nuestro pueblo? ¿Se fijan cuál era el ídolo del pueblo de Israel? Su familia. Y qué triste fue, hermanos, que el Señor los desechó. ¿Qué dice en el versículo
21. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En una palabra, los rechazados de la sociedad. Los judíos eran bien mala onda. Eras ciego, eras cojo, o tenías algún defecto. Como ese defecto era causa de tu pecado, eras inmundo y te tocaba vivir allá fuera de la sociedad. Esos éramos nosotros, hermano. Requisitos para ser rechazado de los judíos, y son así todavía: tener algún defecto físico. ¿Y los nazis qué son? ¿Se fijan cómo es lo mismo? Tener un defecto físico, tener una enfermedad, o ser no judío. ¿Y la raza aria? Bueno, eso es otra cosa. Esos eran los requisitos que necesitabas para ser rechazado, para que fueras una basura ante ellos. ¿Cuántos de nosotros de aquí somos judíos? Entonces entramos en la categoría de rechazados. ¿Qué es lo que hace el padre de familia? Invitó a los no rechazados, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron los no rechazados? Rechazaron su invitación. Y una vez que los invitados rechazaron su invitación, el Señor abrió su casa a los rechazados. El lugar privilegiado que tenía Israel, ellos mismos se lo quitaron y le fue dado a nosotros. La basura. Qué importante es esto, hermano. Fíjense de dónde nos sacó Dios. De la nada. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. O sea, ve por los vagabundos. Qué feo, ¿no, hermanos? Qué bonito para nosotros. Qué condenación para los invitados y qué dicho para nosotros. Pero, hermanos, aquí la historia no acaba, y aquí es donde entramos nosotros. Dice: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Dónde están los caminos, hermanos? Imagínense ustedes un pueblito muy similar a los pueblitos donde vivía Jesús. ¿Dónde están los caminos? ¿Dónde están los vallados? Están afuera, ¿no? No hay vallados adentro del pueblo, sino en los pueblos. Ve a los que están, ¿sabe dónde? A los que están lejos, a los que están fuera. Ya no nada más nosotros, los que no merecíamos el lugar, sino ahora con los que ni siquiera tienen nada que ver. Y aquí la cosa es diferente. ¿Y qué? Y fuérzalos a entrar. Ese es el poder de la palabra, hermanos. Ese es el poder de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que todos participen, ¿qué? De la mesa que fue preparada. Y aquí viene el tema del día de hoy, hermanos. El tema de hoy fue los que rechazan su palabra. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Qué condenación, ¿no? Los que fueron invitados y que rechazaron. Y ahora, hermanos, regreso al punto de la vid, regreso al punto de lo que habla San Juan. ¿Por qué los que fueron convidados y rechazaron no van a poder gustar? Porque Dios dice: no me rechazaste, ya no. Así es nuestro Dios. Porque Dios dice: no, pues ahora sí, ¿verdad? Ahora no. No, así somos nosotros, así no es Dios.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice el Señor que los que fueron convidados y rechazaron no van a poder gustar de la cena? Por una simple razón, por la misma razón por la que el pámpano que no lleva fruto es cortado. Por la misma razón que aquel que no tiene obras es rechazado. Porque el que rechaza la palabra de Dios, rechaza su oportunidad para ver en ella su pecado. Porque el que rechaza a Dios, rechaza la oportunidad de ser perdonado. Si estos hombres, hermanos, que pusieron excusas hubieran regresado, digo, no estoy especulando con la palabra, pero si hubieran regresado en arrepentimiento, hubieran gustado de la cena, pero el Señor no dice que regresaron, ¿verdad? Todos se quedaron en su asunto, y ninguno de los que se quedaron en su asunto gustó de la cena, y ese es el resultado del pecado humano, hermanos. Cuando no hay obras, es que no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Si nos duele el bolsillo, si nos duele el reloj, no nada más para nuestro Dios, sino para los que lo necesitan, es que entonces en nosotros no está el principio que se llama fe. Si nos duele el efecto, entonces no hay causa. Si nos duele la reacción, entonces no hay acción, ¿verdad? Si nosotros como el pámpano no damos fruto, es que no hay vida de la vid verdadera. Y si seguimos rechazando al Señor, y si somos como aquellos que lo rechazan, y rechazamos, y rechazamos, y rechazamos su palabra, ese resultado ese rechazo que es ya un resultado, no es resultado de la palabra de Dios, sino es resultado de un corazón duro. Y en lugar de aceptar la palabra, que es resultado ya de la invitación que nos fue dada, y rechazamos, entonces es diferente, ¿verdad? Un manglar no da manzanas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un plátano, ¿cómo se llama el árbol del plátano? ¿Plátano? No da papaya, ¿verdad? Fíjense, el problema de esta gente no eran ni sus trabajos, ni sus familias, ni nada, sino que estaban actuando como resultado de su corazón endurecido para con Dios. Y ese fue su problema, y eso fue lo que los excluyó de gustar de la cena del Señor. Hermanos, por eso es importante el resultado. Veíamos hace 8 días que es necesario que haya acción. Y ahora vemos cuál es el problema de que no haya acción. Y el hecho de que no haya acción, hermanos, es resultado ya de un corazón que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Sí? ¿Nos queda claro, hermanos? Bueno. Vamos a estar de pie, hermanos, para terminar el día de hoy.